Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Programación con Memoria Dinámica. En esta sesión vamos a seguir viendo cómo se manejan los archivos desde un programa en C. Y ahora vamos a ver cómo se manejan los archivos binarios. Para la lectura y escritura en archivos binarios nos basta solo con dos funciones, la función fread y la función fwrite. Estas funciones reciben 4 parámetros. El primer argumento es un apuntador void, que es la dirección del bloque de memoria del programa donde se va a leer o el que se va a escribir al archivo. Después tenemos la longitud, es decir, el tamaño en bytes de cada elemento a leer o escribir. Después, la longitud de la unidad, es decir, el número de elementos contiguos a leer, escribir a partir del parámetro 1. Y posteriormente tenemos el descriptor del archivo al cual vamos a escribir o del cual vamos a leer. Vamos a ver un ejemplo. El siguiente programa lo que hace es escribir un arreglo de 10 datos de tipo double en un archivo binario. Lo primero que tengo es un arreglo de 10 elementos de tipo double y aquí voy a indicar el contenido de cada uno de esos elementos. Posteriormente hago un fopen, aquí voy a indicar el nombre del archivo, le voy a poner extensión .bin solamente para diferenciarlo de los archivos de texto, es decir, saber que este archivo almacena los datos en binario y no es un archivo de texto que se puede abrir con un editor. Aquí le voy a indicar el modo, escritura de un archivo binario. Posteriormente voy a comprobar que el valor que me regresó fopen no sea null. ¿Por qué? Porque si es null, no se pudo abrir el archivo y por lo tanto tengo que terminar el programa. Posteriormente voy a hacer un fwrite. Aquí voy a indicar la dirección del arreglo. Voy a indicar que cada uno de los elementos que voy a almacenar son del tamaño de un double, es decir, 8 bytes, que van a ser 10 elementos, y el descriptor del archivo, que en este caso es la variable archivo. Al terminar, cerramos el archivo. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora es un programa que lee 10 datos de tipo double de un archivo binario y los muestra en pantalla. Lo primero que necesitamos es definir un arreglo, es decir, en dónde se van a leer los datos del archivo. En este caso es un arreglo para almacenar 10 elementos de tipo double. Abrimos el archivo, aquí le vamos a indicar el nombre y vamos a decir que es en modo lectura de un archivo binario, y de la misma forma aquí tenemos que comprobar si fopen no me regresó null, porque si me regresó null entonces hay que salir. Lo que hacemos después es un fread, es decir, lectura. Aquí indicamos la dirección donde se van a almacenar los datos leídos. Aquí voy a indicar que lo que voy a leer son datos del tamaño de un double, van a ser 10, y el descriptor del archivo, que es la variable archivo. Una vez que los tengo en el arreglo, hago un ciclo for para desplegar uno por uno. Al final cerramos el archivo y terminamos el programa. Muchas gracias por tu atención y si tienes dudas, a continuación las resolvemos.